Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Horacio. Ricardo. Otro nuevo programa, el último miércoles de este mes que termina, el mes de febrero, con una Argentina chata por ahora, ¿no? Sobresaltada a veces, primero por el calor, después porque no hace calor. Bueno, pongámonos de acuerdo, en invierno nos quejamos porque hace frío y en verano porque hace calor. Bueno, eso suele suceder normalmente con independencia de los aciertos y desaciertos del gobierno. Venimos con una semana arrastrando, una semana con algunos problemas, los problemas que hemos tenido, por ejemplo, con FATE, una empresa muy antigua. Poca gente sabe lo que significa FATE, significa Fábrica Argentina de Telas Engomadas, porque antes de hacer neumáticos hacía lona, hacía capota, la verdadera capota que es gabardina, lana, gabardina. Una semana con bastante pelea, por lo menos en los medios, con relación a esta modificación que supuestamente se va finalmente, esta nueva ley que en principio estaría prácticamente a salir, esta nueva ley laboral. Y bueno, y también tendremos, o vamos a ampliar en algún momento, esta nueva insólita, para mí insólita, perdón que lo diga, no me embandero en contra de los aeronáuticos, pero sí que lo que veo es que lo que hacen es, en vez de molestar a sus patrones, molestan a los que deben servir, que es al público que vuela y el público que es el que le paga sus sueldos finalmente. Entonces me parece cruel, inhumano, a gente que le ha costado mucho por ahí conseguir un pasaje, que tiene que viajar para ver algún ser que está enfermo, porque tiene que operarse, o porque está realizando, aunque sea un simple viaje que le ha costado mucho trabajo y esfuerzo. Entonces, esto de manejarle como la lapicera, ¿no? Si no te subís al avión porque yo no te dejo. Entonces, esto un poco también nos preocupa. Bueno, tenemos la suerte de que ingresa al piso el director de este programa, Jorge Enríquez. doctor Jorge Enríquez. Jorge, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Te cedo la palabra. No sé de qué estábamos hablando, pero... Hablamos un poco de la semana, de FATE y de esto que vamos a hablar después, del paro de los gremios, o de los gremios aeronáuticos, que vuelvo a repetir, cansa porque lastima no a los directores o a los empleadores, sino que lastima a los usuarios, que son quienes finalmente les terminan pagando su sueldo. Entonces creo que en algún momento tendrán que darse cuenta que no es la forma dejar a la gente abajo de un avión. Por lo menos eso es lo que pienso yo, doctor Enríquez. Sí, buenas tardes. Sí, pienso exactamente igual. Buenas tardes, Pablo. Ahí te veo muy bien. Hola, Pablo. Buenas tardes, señor Enríquez. Buenas tardes, don Ricardo. Buenas tardes, Horacio, que se fue, pero bueno. Está acá. Siempre está. También. Y buenas tardes a la audiencia. Sí, que es lo más importante. Sí. Exacto. ¿Hola, se escucha bien? Sí, se está escuchando bien. No, recién no se escuchaba bien. Estaba mal puesto no sé. Bueno, un pequeño inconveniente técnico tenemos acá en el estudio con los cables. Bueno, ya lo estamos tratando de solucionar. No te ahorques. No, decía yo que bueno, que comparto, por eso estamos hablando de la necesidad de que en una norma, uno de los capítulos me parece más esenciales, que debe contemplar toda
toda modernización o reforma laboral se la quiere dar esas cosas que tenemos nosotros, ¿no? Que es una reforma laboral y le queremos dar el nombre edulcorado de modernización, para, no sé, esas hipocresías que tenemos. Me acuerdo que en una oportunidad yo hablaba con un excelente funcionario ya fallecido, y yo era su secretario de gobierno. Entonces le decía de la ciudad autónoma que el código contravencional era el arma más eficaz para luchar contra el delito. Y no era alguien de la tendencia Zaffaroni, pero me dijo, che, no digas más el arma, porque el arma suena violento, decí la herramienta. Estas cosas que tenemos nosotros, que, bueno, los que nos hemos creado de otra manera, yo decía el arma, pero no decían el arma de que iba a agarrar un revólver, el arma como herramienta, como instrumento, como... Bah. Y acá pasa exactamente lo mismo, no queremos decir reforma porque no vamos a irritar los oídos o de los trabajadores o de los sindicatos. Los sindicatos, bien, gracias, porque los sindicatos están chochos de la vida con esta reforma laboral. Reforma, repito. Y en cuanto a los servicios esenciales, este paro de aeronáuticos evidentemente afecta los vuelos de gente que a lo mejor no solamente es por temas de descanso, que aun cuando fuera por temas de descanso tienen todo el derecho, si han legítimos, si han adquirido un ticket de avión, de volar. Gente también que necesita por razones laborales. Y en fin, me parece que esto tiene que ser definido muy claramente como la necesidad de garantizar los servicios esenciales. Pero acá, y no quiero ser autorreferencial, hace muchísimos años presenté un proyecto de ley, no siendo legislador, que señalaba, y tomando una vieja jurisprudencia y una legislación francesa, que la huelga en los servicios públicos era algo que debía estar muy, pero muy bien justificado, y que de ninguna manera podía impedir que se prestaran servicios esenciales. Esto, los mismos que hoy están en el gobierno, en muchos casos, son los mismos que otrora alentaban las huelgas en los servicios públicos. O sea que a veces uno dice este doble mensaje que se transmite. En estos días, un paro que se le hizo a Macri de la CGT, aparecieron fotos y videos donde quienes estaban participando en esa marcha de la CGT contra el gobierno de Mauricio Macri eran justamente Javier Gerardo Milei y el señor un que se dice político que se la pasa insultando, que era Santiago Cuño. Y entonces uno dice, la verdad que cuánta hipocresía, cuánta falta de coherencia. Y yo defiendo el gobierno de Macri, me pueden tildar de macrista, amarillo, lo que sea, pero lo defiendo porque realmente las intenciones estuvieron, las buenas intenciones. Entonces uno cuando ve estas cosas, sí, por supuesto, estoy absolutamente en contra de este paro de aeronáuticos, pero también que el gobierno ponga mano firme, y que si está afectando un servicio esencial y los tiene que dejar cesantes o tiene que bajar el sueldo, que lo haga, que dicte una norma de conciliación obligatoria, y que esto se busque llegar a un acuerdo para no jorobar a la gente, para no molestarla, porque estoy seguro que los funcionarios del gobierno y los gobernadores de provincia tienen sus aviones para desplazarse por el país. Entonces, no seamos hipócritas. Lo mismo está pasando con el fútbol, donde se ha visto que todavía no haya, y gracias a alguien que estuvo en el programa, que es el doctor Daniel Vítolo, se van a pedir vedores, van a poner vedores en la AFA, pero apenas, ¿cómo podemos tolerar de que salgan jugadores a la cancha como salieron ayer diciendo que es una persecución contra el fútbol argentino por parte de la justicia? A ver, más allá de que las pruebas son tan palmarias, se ven con solo con solo revisar un expediente, se ve el latrocinio que han cometido en la Asociación del Fútbol Argentino en beneficio de los bolsillos de los dirigentes, de Chiquitapia, Lovillini, no sé cuánto más. Vaya y lo aclaren la justicia, pero no. Cortan el fútbol del 5 al 9 de febrero, los 2 días donde tienen que ir a declarar. Es un apriete eso, pero no hay duda. Es buscar, decir, me siento tan impune que hago lo que quiero, paro el fútbol cuando se me da la gana. Entonces, estas son las cosas que uno dice, ahí hay que ir, ahí está la verdadera casta.
en esos lugares donde muchas veces no se toca porque, bueno, vamos a atacar otros sectores que son más vulnerables y que no van a ser tanta cuestión como puede ser la AFA. Pero tenemos a Pablo Torello y quiero decirle algo que hoy lo vi y que realmente para todos aquellos que están siempre, y no es que yo defienda al campo, les aclaro, tuve en su momento plantaciones de limón en San José, 60 hectáreas, provincia de Tucumán, o sea, ahora tengo nada más que 1000 metros cuadrados de parque en una casa de fin de semana, eso es lo que tengo. Y a veces algún limonero, alguna frutita tengo por ahí, pero hoy vi algo que realmente lo noté porque esas cosas... La actividad económica aumentó un 4,4% en el 2025. Hubo ganadores y hubo perdedores. La industria cayó un 3,9%, el comercio 1,8%, los hoteles y restaurantes 1,5%. Muy bien. Creció, repito, un 4,4%. Ustedes dirán, ¿dónde están los sectores dinámicos de la economía? Pensamos, lógicamente, el agro, minería, energía y bancos. Claro, hablamos de un 4,4% que aumentó la actividad económica. ¿Saben en ese 4,4% quién es el factor, el sector de la economía que más aumentó? 33% el agro. La minería y la energía que nos presentan ahora como la panacea del siglo XXI creció un 10%, 33 contra 10. Los bancos, servicio puro, no hay nada que crecieron un 14%. Repito, 33% el agro. O sea, si nosotros llegáramos de ese 4%, 4,4% que creció la actividad económica, sacamos el agro, supongamos que el agro no hubiera crecido nada, un sector que se hubiera quedado estancado, 0%. Hoy estábamos con una caída brutal de la actividad económica. Pero entendámoslo de una buena vez, lo entendió Australia, lo entendió Canadá, lo entendieron otros países del mundo, Nueva Zelanda, Brasil. Pero ¿sabes por qué tomo estos tres países? Hay un libro muy bueno de Daniel Mushing, un periodista excelente ya fallecido, que comparaba Australia, Canadá y la Argentina, arrancando del siglo XIX. ¿A dónde había llegado Australia y Canadá y a dónde se está dando la Argentina? Cuando la Argentina tenía la posibilidad, con las mismas características, el sector agropecuario. Sí, los países tienen que producir realmente aquello y concentrarse en aquellos que producen valor agregado, donde producen diferencias de competitividad contra otros países. No nos podemos poner por ejemplo, a poner fábricas de chocolate o de relojes para competir con Suiza. Si tenemos esto, que nos lo dio Dios, tan maravilloso, como las fértiles pampas argentinas, y las que no son fértiles, que son arenales, las transformamos en tierras fértiles, como pasaba, yo me acuerdo en una zona de Santiago del Estero, el departamento de Arenales, donde vinieron unos franceses que dijeron, estábamos en ese momento vendiendo en unas tierras, y eran arenales, y yo decía, mire, esto es arenal, puro, no se preocupe, nosotros traemos máquinas de desmonte, me acuerdo que eran unas máquinas francesas Caterpillar, y dice, con eso vamos a generar, bueno, eso es generar un vergel. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Por eso insisto tanto en el tema del campo, porque no requiere inversiones multimillonarias, y lo tenemos no solamente como la energía y la minería a un costado de la cordillera y no en toda su extensión, lo tenemos en cualquier punto del país. A mí cuando la gente decía, vos tirás una semilla y te crece un árbol en Argentina, es así. Entonces, vayamos a eso, porque además da valor agregado. Yo leía la vez pasada que los olivares de La Rioja competían en un momento con España. Hoy España es el principal proveedor de aceite de oliva del mundo. 40% de la producción mundial la tiene España. Y nosotros hemos quedado rezagados. Y como esto están todas las economías regionales, pero te tiro la pelota a vos para que sigas vos, Pablo, que es tu métier y yo me meto... Y a lo mejor meto la pata en algo y no lo quiero... No. Está muy bien explicado, es tal cual. Lo más, quería meterte en un puntito los temas de oliva. España nos compra a nosotros aceite de oliva a granel y lo fracciona allá y lo vende allá. O sea, el valor agregado
se lo da mayormente España, porque las condiciones acá en Argentina no somos capaces de darle a nuestros propios empresarios olivícolas las condiciones para que progresen. Muy buen punto, Gracias, aparte porque es muy buen punto eso que dijiste. Pero hay un tema que es muy importante, que es, en Argentina no se entiende y no se confía en el sector agropecuario. Hay un preconcepto que básicamente, yo lo digo siempre, y lo puedo discutir con muchos, sacando alguna honrosa excepción, los economistas ven al sector agropecuario como un proveedor de recursos fiscales y no como uno de los motores y de las herramientas para sacar a la Argentina. Acá te hablan de una inversión de 2, 3 mil millones de dólares, se hacen un escándalo. El agro, en su conjunto, tiene de gasto, o sea, mueve por año de inversión y gasto más de 20 mil millones de dólares, porque hay que sembrar casi 40 millones de hectáreas a 400 dólares por hectárea. Ahí se entierran todos los años 16.000, eso genera una enorme cantidad de trabajo. Eso es gasto directo, si querés. Después te dicen que es gasto, que es inversión, bueno, no importa, pongámoslo como gasto, pero todos los años se gastan 16.000 millones de dólares en agricultura. Eso si le sumás todo el gasto de ganadería, de economías regionales, y ni hablar de lo que es la cadena. De hecho, hay un trabajo de Juan José Eliach donde dice que el PBI, el 25% es agroindustrial y sus cadenas, y el 32% del empleo. Y eso es un desconocimiento enorme que tienen los economistas, y es una lástima, porque nosotros tenemos que competir contra Brasil, contra Canadá, contra Australia, contra Estados Unidos, con derechos de exportación, con retenciones. Es uno de los más grandes disparates, y te cierro así como concepto. Nosotros en el 2000 le exportábamos maíz y carne a Brasil, producíamos prácticamente lo mismo. Hoy Brasil nos duplica en producción de maíz y nos triplica o más que triplica en producción de soja. Ellos compraron toda la genética bovina, la compraron acá. Tenían 50 millones de cabezas, tienen 220 millones de cabezas. Se han convertido en el primer exportador mundial de carne, que nosotros estamos produciendo lo mismo que producíamos en 1950. Tenemos prácticamente el mismo stock de cabeza hoy que en 1950, nada más que allá teníamos 20 millones de habitantes, 2,5 cabezas por habitante, y hoy tenemos apenas 1,1 cabeza por habitante. Entonces, cuando hoy se habla de que no se puede comer carne vacuna, porque estamos en el top 3 de consumidores de carne a nivel mundial. Lo que pasa es que consumimos casi 50 kilos de carne vacuna, casi 50 de aviar, 45 de aviar, y 17, 15, 17 de cerdo. En el mundo se consume eso. La carne vacuna en el mundo es muy cara. Acá el problema es el ingreso, no el costo de la carne. La carne sigue siendo barata. Y mientras más exportemos, más se va a poder conformar el negocio. Se vende la carne cara afuera, que no se consume prácticamente acá, el lomo, peseto, cuadril, y el ojo de bife, que prácticamente se consume poco, y el que lo consume lo puede pagar, por lo tanto que lo pague, y se deja todo lo que es matambre, vacío, asado, etcétera, etcétera, se deja acá para que si se integra bien y se vende bien afuera, se puede vender más barato acá. Y el otro tema es que acá todavía no hemos implementado lo que se llama el troceo y envasado al vacío, que eso sea en el frigorífico, se troza todo, y donde hay más demanda de osobuco, de falda, de cortes populares, se manda todo eso ahí. Y donde hay más demanda de cortes más caros, se manda a otro lado. Eso eficientiza muchísimo y abarata muchísimo la carne. Y acá todavía no lo hemos hecho. Así que hay muchísimo para trabajar, pero mucho, mucho para trabajar en el sector agropecuario. Y si los economistas abren un poquito los ojos, nosotros siempre la comparación es la minería y la energía pueden ser como el campo. Pero muchachos, la minería y la energía tienen un RIGI, paga 25 impuestos a las ganancias, tiene amortización acelerada. El campo tiene retenciones. Es el absoluto disparate la comparación esa, porque es como hacer correr
a dos personas 100 metros llanos y a una meterle una mochila de 30 kilos en el lomo. Nunca, por eso no se puede comparar. De ninguna manera se puede comparar. Y no tienen ni idea la explosión que sería el sector agropecuario si hubiera una eliminación progresiva por ley de retenciones donde nos dé previsibilidad como productores, donde vos lo dijiste hoy, la ganadería tenés desde Ushuaia hasta La Quiaca. Ganadería, para ver qué actividades federales que dan trabajo, que dan arraigo. Y eso se puede hacer donde ya está todo instalado. Lo único que hay que hacer es ponerle un poco de plata para que el trabajo se genere Yo siempre digo el ejemplo. Yo soy de acá de Bragado. Bragado hace 3 censos que tenemos la misma cantidad de habitantes. ¿Por qué? Porque tenemos retención. A Bragado le sacan 60 millones de dólares por año en concepto de derecho de exportación. Si nosotros miramos para atrás, desde cuando están los derechos de exportación, imagínate Bragado hoy, partido de 40.000 habitantes, 43.000 habitantes, con 1.200 millones de dólares más de inversión. Desastre. Bueno, eso es lo que pasó. Al sacarle la renta al interior, la gente tiene que emigrar. Entonces se va a los conurbanos, se va a las ciudades grandes a buscar trabajo, porque acá no hay, porque le sacan la renta a la producción. El productor agropecuario reinvierte. El productor agropecuario le gusta hacer negocios, invertiría y haría un montón de actividades y nuevos emprendimientos en origen, no solamente agregando valor, porque también cuando uno habla con los economistas, Daniel Lema, que es un economista de la UCEMA, profesor de la UCEMA, tiene un trabajo que está muy bueno, donde aclara perfectamente bien, por ejemplo, en la cadena de soja, el eslabón que más valor agrega es el de la producción, con casi el 50% de su valor. Después, la parte industrial tiene un 20% nada más. Porque nadie entiende todavía de que hacia atrás del campo tenés maquinaria, tenés agroquímicos, tenés genética en semillas, tenés fertilizantes, un montón de cosas que el productor junta esos 300, 400 dólares por hectárea y si te lo transforma en 4 toneladas de soja, son 1.600 dólares. O sea, con 400 dólares te fabrica 1.600 y da trabajo a los fleteros, da trabajo a los cosecheros, da trabajo absoluto a todo el mundo. Porque toda la cadena y sus cadenas derivadas es enorme lo del campo y es una lástima que no se pueda comprender. Y ahí paga. Bien, bien, querido Torello. Bueno, son cosas que no terminamos de entender, ¿no? Es decir, el otro día estábamos escuchando a Melconian, a algunos les gusta, a otros no. Bueno, Melconian volvió a insistir, dice, nosotros primero somos un país agroexportador, entonces creo que es más inteligente ayudar al campo, en este caso bajando las retenciones, que ayudar a una fábrica de neumáticos. ¿Por qué? Y porque si nosotros tenemos los vecinos que hacen los neumáticos mucho más baratos que nosotros, ¿cuál es el sentido de insistir en la producción de algunas cosas que en vez de dar ganancia terminan dando pérdidas? Entonces deberíamos volver a darnos cuenta que somos un país primero agroexportador y bueno, y después seremos exportadores de energía, de tierras raras, de materiales raros y esas cosas nuevas que aparecen, que siempre le ha dado al país la posibilidad de ser uno de los primeros países del mundo. La gente se olvida que la Argentina en los años, en principio del siglo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, estaba entre los 3 países más importantes del mundo y llegó a ser la primera economía del mundo. La gente no entiende esto. Bueno, después nos pasó, como dijo, no quiero ofender a mis amigos peronistas que tengo muchos, ¿no? A Japón le cayó la bomba atómica, a nosotros nos cayó el peronismo. Que es una realidad que no se puede discutir, es decir, desde el año 46 para acá nos ha ido mal siempre, con diversos, con radicales, con militares, con peronistas. Entonces pareciera ser que lo que sucede es que el peronismo ha usado siempre la misma técnica, que es, si el sistema no funciona, duplicamos la dosis, ¿no es cierto? Entonces, funciona menos, ¿no?
Adelante, Jorge. Está muy buena la semblanza, pero me quedó picando algo que dijo, porque hoy la preocupación que hay es que la industria, el comercio, han caído su producción en forma realmente alarmante. Y esto, así como otros sectores, como decíamos recién, más dinámicos, han crecido. Y algo dijo Pablo muy, pero muy sensato, como todo lo que dice, ¿no? Pero en esto a lo mejor pasó a vuelo de pájaro. Él dijo en un momento, Bragado tiene 43.000 habitantes. Y dijo, a la misma cantidad de gente que tenía hace 20 años, más o menos, dijiste, ¿no, Pablo? Bueno. Así es. Bueno. Y esa gente, ¿por qué no creció? Está bien, más allá que la tasa de natalidad está disminuyendo en la Argentina, como en todas partes del mundo, hoy creo que es ya 1.1 por cada matrimonio, más allá de eso, por cada pareja, más allá de eso, nos encontramos con un tema, que es que la preocupación es que esa gente fue a buscar a los grandes centros urbanos, trabajo, sobre todo a los conurbanos, Córdoba, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, ha ido a buscar trabajo ahí. Y hoy, al caerse la preocupación es que toda esa gente, al haberse disminuido las industrias, por el tema textil es muy claro, esa gente se está quedando sin trabajo. Entonces yo creo que una política a largo plazo tiene que decir, no, pará, nosotros no podemos seguir teniendo esta concentración de gente que tenemos hoy en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense hoy viven 17 millones de personas. Cuando yo nací en el año 1947 había 1.700.000, más o menos. O sea que creció 10 veces, de 1.700.000 a 17 millones. La ciudad de Buenos Aires cuando yo nací tenía 2.800.000, hoy tiene 2.900.000. O sea, se mantuvo estanca. Entonces yo digo, démosle más empuje para que aparte vamos generando una política demográfica que genere que las provincias que están... San Juan es una provincia que tiene, por ejemplo, 700.000 habitantes, la misma proporción, la misma superficie que el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El gobernador actual, Marcelo Orrego, decía, tenés que ser muy bruto para que te vaya mal, chocás la calecita. 700.000 personas con este territorio, con estas posibilidades que tiene, minería, agricultura, la verdad que para darle de comer a 700.000 personas con un territorio de estas características, cuando en los tres países que integran el Benelux en Europa concentran más de 15 millones de habitantes. Entonces, uno dice, se va a producir esto, hay como un reacomodamiento, como hay lo que se dice mucho, que la gente tiene que reinventarse, como pasó cuando dejaron algunas modas como los sombreros. El que fabricaba sombreros cerraron un montón de fábricas, pero la gente se reconvirtió, se reinventó. Yo digo, acá tenemos la posibilidad de hacerlo naturalmente, sacarle las retenciones al campo. Esto va a generar que se siembren más hectáreas, más mano de obra, más tecnificación de agro, más venta de tractores, más venta de cosechadoras, más venta de vehículos automotores, generando incluso más servicios y más bienes que van a producir flete y esos mano sectores. de obra. Claro, mano de obra. Y vos vas descomprimiendo lo que ha sido este elefante blanco que hoy alberga 17 millones de personas en un conurbano que está estallado desde todo punto de vista, violencia, crímenes, drogadicción, narcotráfico, etcétera. Y por supuesto dirigido por varones con hombres y mujeres, porque con B larga, los varones del conurbano que han manejado a Piacere durante décadas haciendo lo que querían. Por eso cuando dijiste eso yo me enseguida dije, hoy hay una preocupación, uno dice, ¿a dónde ven esa gente que se queda sin mano de obra? O una política inteligente del gobierno tendría que decir, vamos a alentar a que esa gente se desplace para poblar un país que cuando uno ve que en el mundo hay países que están hacinados, Japón, la India, China mismo, China tiene una enorme superficie, y vos decís, lo que nosotros tenemos acá es impresionante, y sin embargo lo estamos dejando pasar como tantos trenes que hemos dejado pasar en la historia. Bueno, no sé si hay pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a una pausa y después seguimos con estos temas que son tan interesantes. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Seguimos con Entre Ustedes y Nosotros. Muy buenas tardes, que no entré apresurado y a veces, como siempre llego con un poco de delay, no saludé, que es lo que correspondía a toda nuestra amable audiencia que miércoles a miércoles nos sigue en forma permanente. Quería señalarle que la charla que hemos tenido recién con Pablo Torello ha sido muy, pero muy ilustrativa y ya lo tenemos también el niño Osvaldo Pérez San Martino. Gracias, Osvaldo, por tu participación, como siempre, tan activa. Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes, Osvaldo. Ricardo y yo estamos acá en el piso. Hola, Ricardo. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, y lo estamos esperando a Pablo, que recién estaba comentando todo, bueno, lo que ya sabemos, todo el tema de si bien creció la actividad económica, te pongo un poco en tema, un 4,4% de la actividad comercial, lo que es industria, comercio, cayó en forma sensible, sobre todo los últimos meses, y este empuje que tuvo la actividad, estamos hablando de todo el año 25, este aumento de la actividad de la producción del país, que creció un 4%, se debió fundamentalmente en creo que dijimos un 33% o más, 38, sí. 38% se debió al campo y el resto a energía, minería y que fueron 12, 13 puntos cada uno y bancos. Entonces estamos hablando del efecto dinamizador que podría tener el campo si se le sacaran todas las retenciones, incluso más, hasta con un impacto demográfico, porque mucha gente del campo que se va a las grandes ciudades porque no hay posibilidad, no hay un crecimiento, pese a este 33%, lo que podrían hacer si no tuvieran ese crecimiento. Pero bueno, es la dicotomía que siempre hubo entre industria y campo, industria y sector agropecuario, que arrancó en la época de Perón. Ya eso es. Y después, bueno, comentamos lo del fútbol y lo del paro de aeronáuticos. Lo del fútbol, que realmente lo que vimos ayer fue vergonzoso, basta de persecución, salieron los jugadores a la cancha, que les ponen la camiseta sin siquiera preguntar si están de acuerdo o no con ellos, tienen que ponérsela sí o sí, porque parece que fuera un feudo donde no se puede discutir nada, la AFA. Bueno, pero ahí me pregunto yo si es una
una obligación válida, digamos. Un empleado tiene un deber de lealtad respecto a su empleador y muchos deberes vinculados al interés de la empresa donde trabaja, pero esto me parece que va mucho más allá, ¿no? Porque no se le puede imponer a un jugador de fútbol que haga un acto que constituye una especie de extorsión a la justicia, porque se habla de paro. Bueno, la huelga es un derecho constitucional, pueden tomar las asociaciones sindicales en determinados casos, y es un modo de presión al empleador para que el empleador haga algo, por ejemplo, aumentar los sueldos, que es lícito, que puede hacer. Es una forma de definitiva de negociación. Ahora, acá no hay negociación ni puede haber una presión admisible, porque de lo que se trata es de torcer una resolución judicial o imponerle a un juez un criterio distinto del que él adoptó. El juez tiene que fallar de acuerdo a su universo, es la causa, el expediente, los hechos que están comprobados y el derecho según su sana interpretación. Así que él debe ser totalmente inmune a presiones externas. Ni un paro, ni una manifestación popular, nada deberían influir en los jueces. Acá lo que se trata entonces es de que los jueces cometan una especie de prevaricato, si van a prestar atención a este paro. Entonces, es para mí, no sé cómo lo ven ustedes, pero es una acción, y no sé si ilícita, no sé si encuadra en algún tipo penal, pero por lo menos es ilegítima, no se puede admitir. Y los jugadores de fútbol, el gremio de los jugadores de fútbol, por lo menos debería haber alzado, lejos de eso se adhieren a esto. Y me gustaría que algunos de estos jugadores que ganan tanto dinero, quizás no los de la masa más común, pero aquellos que ganan fortunas y que tienen espaldas anchas, entonces, para tener un criterio propio, bueno, se manifiesten, ¿no? Porque me parece que si no son cómplices también. Osvaldo, te he escuchado atentamente. Sí. Perdóname que mete un bocado, pero... No, por favor, al contrario. Mira, algo de esto habló en su momento un reconocido, o conocido por lo menos, director técnico, que es Caruso Lombardi, que no lo habló solamente ahora, lo habló hace muchos años, mucho tiempo sobre todo, que es el miedo con que se maneja la AFA con jugadores y con equipos. En algún momento dijo claramente Caruso Lombardi, incluso, cuando River se levantó contra Grondona, no ganó un partido. Y fíjense, dijo, los referees no les han cobrado a River muchos penales que le habían cometido. Es decir, acá hay un miedo propio de este sistema, sí, casi gángster que ha tenido el manejo de Tapia y los demás integrantes de la AFA, que se mueven con el miedo. Estos pobres chicos que juegan, no digo los grandes jugadores que ganan muchos millones, pero los pobres chicos que juegan, se ponen la camiseta y se ponen un sombrero y se ponen una bolsa si es necesario, por lo que quieren hacer es seguir jugando. Lo que nos llama la atención es que no se levante el verdadero dueño del fútbol, que es el afiliado al equipo, el que paga su mensualidad para que se mantengan los equipos y los clubes, que se los tome de rehenes. ¿Quién es la AFA para parar el fútbol? Sí, de alguna forma se levanta en la medida en que pueda expresarse, porque en las canchas, ayer la gente, por lo que vi, se acordó de la madre de Tapia, sí. De la madre, pero no Tapia. Ayer solo, ya viene hace rato. Y el sábado, cuando yo vaya a la cancha Independiente, también no soy de expresar por gritos, salvo al comentar las jugadas, ¿sí? Pero no soy de insultar, pero esta vez me voy a unir a ese coro junto a mi hijo, recordando a esa señora también, porque creo que como vos lo decís, acá se produce una grieta, ¿no? Por un lado están los dirigentes
de este sistema, que yo le sacaría el casi, de este sistema mafioso, y Sí. por el otro lado los que ingenuamente, digamos, seguimos el fútbol, pagamos nuestra cuota como socios de clubes, o pagamos, en mi caso, una platera, y asistimos, y bueno, y esos son los que, digamos, no admitimos esto, pero claro, no podemos hacer mucho más que pegar unos gritos por ahora. No sé, Jorge, ¿qué dice? Que también es muy futbolero. Totalmente de acuerdo, incluso más. Yo creo que lo que tendría que haber es un boicot de los hinchas que no fuéramos más a la cancha. Yo, por ejemplo, mañana ya es imposible conseguir una entrada para ver el partido de River, el último partido de River dirigido por Marcelo Gallardo. Y yo no voy a ir, y la verdad que hasta tanto, porque ¿a qué voy a ir si de repente, te pasa a vos, Osvaldo? También un penal no te lo cobran de acuerdo a las circunstancias del partido. Todo el mundo sabe que hay clubes como Barraca Central, como Riestra, ahora parece que Independiente Rivadavia Mendoza también, y otros tantos institutos, Argentino Junior, que son los preferidos. Entonces vos decís, ¿ibas a ir a jugar a la cancha con la cancha inclinada? Más allá... Pero además, fíjate otra cosa que no sé si ustedes comentaron. En esos comunicados, que son prácticamente todos iguales, que sacaron todos los clubes, se hace mención de las sociedades deportivas. Y esto no tiene nada que ver. Nadie habló de eso, nadie habló de eso. Claro, uno puede estar absolutamente en contra de la sociedad, digamos, de la privatización, entre comillas, de los clubes de fútbol. Y sin embargo, creer que esta extorsión ante una decisión judicial está mal, y que el sistema mafioso está mal. O sea, mezclan todo, porque no ese es el motivo por el que fue citado Trapia a indagatoria. Y si él tiene argumentos, y los clubes, y los dirigentes de los clubes, creen que esto está mal, y bueno, que se los aporten para la defensa, pues en definitiva la indagatoria será un acto de defensa de Trapia. Y ahí lo tienen que plantear. Lo que pasa es que, bueno, como pasa en muchos casos, cuando vos está flojito de papeles, recurrís a este tipo de maniobras y decir, nos están persiguiendo. Caruso Lombardi ha sido una voz muy clara en esto y siempre lo viene, además lo anticipa, ojo que dirige fulano de tal, muchachos, el domingo son boleta. Así que bueno. Vos sabés que yo siempre fui reacio a esas teorías conspirativas, pero bueno, evidentemente en los últimos tiempos, solo si uno tiene una venda en los ojos, no ve lo que está pasando. Sí, lo que está pasando es tremendo. En algunos casos pero vos ya sabés, es un resultado cantado lo que va a venir. No lo ves en el fútbol europeo. Por eso hay gente que ya hasta dejó de ir a la cancha porque dice que me voy a hacer mala sangre. Bueno, yo la verdad, la situación esta uno te incomoda porque vos ves cuando fue que lo mandaron, que lo que dice la River al descenso, porque hubo en ese momento el presidente River, creo que era Pasarela, que sí, que hubo, pero no era de una manera tan grosera como es ahora, que ahora le dicen, incluso el otro día Atlético de Tucumán, el presidente es un kirchnerista que fue compañero nuestro, Pablo, diputado, el Leito creo que era, o algo así. ¿Cómo? ¿Estás muteado? No, tengo apagado el audio. Sí, Leito. Leito, bueno, fue compañero nuestro, yo hablaba de fútbol Atlético Tucumán. Y resulta que no le cobraron, parece, el otro día contra Instituto, o arbitró mal, entonces se levantó contra Tobillino y le dijo que esto era una barbaridad, lo que está diciendo. Tobillino le contestó y encima le dijo, y no sabés la que te va a esperar ahora, o sea, se lo manda, pero en comunicado. Ahora, lo curioso es que uno de los que más defendió la posición de que el AFA parara es Leito. Entonces vos decís, ¿cómo se entiende esto? La verdad es como si mañana apareciera Verón apoyando esto. Uno diría, ¿cómo? Bueno, estas son las cosas que se confunde a la gente y le genera un escepticismo. Sí, porque grande. vos decís, y sobre todo en los chicos, que los chicos se agarran y aprovechan que uno en el fondo es un romántico del fútbol y decís, sí, bueno, viste, voy a la cancha igual, porque total es un espectáculo que en muchos casos, como te debe pasar a vos con tu hijo, me pasa a mí con los míos, es un momento que estás compartiéndolo fuera de todos los lugares donde habitualmente podés compartir con tus hijos. Entonces, bueno, ahí es
eso es algo, yo arranqué con mi viejo así, me llevaba a la cancha y íbamos a veces íbamos a ver cualquier partido, hasta alguna vez vimos a uno de la B, de la C, mejor dicho, era futbolero de alma, entonces, pero era otra época, había una cosa hoy, bueno, en fin. Cambiando de tema, en estos días, bueno, el gobierno ha empezado a conjugar, parecería, el verbo dialogar. Espero que este diálogo sea sincero, que no sea un diálogo producto de necesidades legislativas y que sea algo que permanezca en el tiempo. Una prueba de ello va a ser, esperemos, el próximo 1 de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias, que no haya ningún tipo de agresión, porque de parte de los diputados ni de parte del presidente de la República, porque si queremos transitar ese camino del diálogo, que el diálogo es justamente fijar reglas y por lo tanto restringir la voluntad del que manda, el diálogo es suponer, reconocer, mejor dicho, que no se posee el monopolio de la legitimidad, que los derechos están distribuidos, que es todo lo contrario del famoso ir por todo que nos preconizaba tanto Cristina Elizabeth Fernández. Por eso, en lugar de ir por todo, lo que tendríamos que hacer todos los argentinos es vamos con todos. Esperemos que esto se pueda dar. A veces, como pasaba recién cuando hablaba del romanticismo futbolero, temo pecar mucho de idealista, pero esperemos que en algún momento... Pecás, en este caso creo que pecás, porque yo no creo que eso vaya a pasar. Puede haber momentos de intermitencias, pero no porque está en el ADN de ellos, está en el ADN de su modelo Trump, así que no, eso estoy casi seguro que no va a ocurrir. Ojalá, lamentablemente. Sí, lamentablemente, ojalá no, a veces, por eso te digo... Ojalá a veces, me equivoque, ojalá me equivoque y lo voy a reconocer. Si por supuesto que sí, ya te conozco, pero a veces por eso te digo, temo pecar a veces demasiado lírico, pero qué sé yo, una vez... Mira, te voy a dar, Jorge, te doy una pequeña... Pista. Una pastillita. No, fíjate, a ver, para lo que pasó en el Senado. Quedó el kirchnerismo afuera de las autoridades, ¿no? Bueno, si eso corresponde a las mayorías y a la proporcionalidad de los bloques, bueno, está bien, no hay nadie, pero salió Patricia Bullrich como a festejarlo y de alguna forma a burlarse, que no me pega nadie más lejos que yo en cuanto a una supuesta defensa del kirchnerismo. No estoy defendiendo al kirchnerismo, estoy defendiendo a las instituciones, porque si le correspondía, por la proporción que tienen, integrar la mesa de alguna de las autoridades, debía ocurrir, y si en definitiva no ocurrió, tampoco es para salir a festejar al obelisco, porque no me parece que ni siquiera mira que te digo, ni a los kirchneristas habría que tratar de esa forma. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando nosotros hablábamos en las épocas del kirchnerismo, queríamos algo distinto, pero no algo distinto para hacer lo mismo respecto de los otros. Queríamos algo más apegado a lo institucional, y yo no veo que ese vaya a ser el caso. Pablo quiere agregar algo, está pidiendo la palabra. Pablo es muy educado porque pide la palabra, otro se hubiera metido, nosotros nos metemos. Hola, Pablo. Hola, Pablo. No, quería coincidir con vos en el tema de las instituciones de este gobierno, ¿no? Este gobierno hace cosas bien, hace cosas que nosotros queremos que haga, pero también tiene para mí una falencia de base, que es exactamente el kirchnerismo, igual al kirchnerismo, pero del otro lado, que es dividir a la sociedad, denostar al otro, demonizar al otro. Y la verdad que es justamente lo que no necesitamos en estos momentos. Lo que necesitamos es dialogar, juntarnos. Jorge, cuando nosotros estábamos allá, hablábamos siempre con el kirchnerismo. Yo no estoy peleado con ninguno. Ahora, si tengo que levantar la mano, como la levantamos para desaforar lo debido, y tengo que denunciar a alguien, como hemos denunciado con Jorge a un montón de gente con la cual hemos estado hablando en el Congreso, lo denuncio, no tengo problema, pero eso no quiere decir que yo tenga que destruirlo todos los días y dividir a la sociedad y seguir agrandando la brecha y la grieta, o como la llamen, porque de esa manera no vamos a salir nunca. Y las revanchas son cada vez peores. Entonces, a mí me parece
es un absoluto disparate lo que hace este gobierno en ese sentido. Vos le podés ganar políticamente, pero no te mofes, no lo gastes, no salgas a festejar, porque además después te toca. Y cuando hablamos de casta, sabemos perfectamente bien que si hay alguien casta en la Argentina, se llama Patricia Bullrich, por más que yo la haya defendido y haya hecho campaña de Moria, porque hace muchos años. Fíjate que designan, creo que es vicepresidenta segunda, ¿no? Algo así, a una de Moisés, que era ultra kirchnerista, ¿viste? Entonces, entonces, no pretendan ¿qué es lo que tenemos que celebrar? Que bueno, que una división interna momentánea, porque todo es momentáneo en la Argentina, porque así como fue ultrakirchnerista puede volver a hacerlo en cualquier momento. Coincido con lo que dijo y con lo que dijiste vos y Pablo también, particularmente en algo que me tocó a la par de él, porque recorrimos muchas provincias junto con Patricia Bullrich y la verdad que ha sido una decepción, ¿no? Pero esto no hace de que yo diga la tengo que demoler. Es más, ayer en un evento de la Embajada de Ucrania lo saludé al marido y por supuesto, obviamente, no toco el tema político porque sé que puede ser un tema urticante. Lo que dice Pablo nosotros tenemos buena relación con muchos dirigentes kirchneristas, eso no impidió que Pablo, conmigo y con otros diputados más, con Waldo Wolf, iniciáramos, Fernando Iglesias mismo, que está ahora de embajador en Álvaro de la Madrid, que iniciáramos, yo era muy amigo de Eduardo Valdés, sin embargo cuando yo vi que fue un vacunado VIP, cuando yo vi la gente que se moría, que por suerte no tuve ninguno directo de mi familia y algún amigo, pero no tan amigo, tan íntimo, que falleció, pero pensaba en la gran mayoría de la gente. Yo digo, el gordo que encima nunca fue, no lo estoy discriminando, nunca fue a las sesiones, que miraba desde el quincho, la sesión la hacía desde el quincho de él, y me llamaba ahí, que él vive para la zona del Abasto, un quincho muy lindo, y me llamaba por teléfono y me dice, vos estás ahí, tenés que cuidarte porque te va a agarrar el COVID, para desalentarme. Cuando llegó el momento, y él se me quedó mirando, vos me pediste la expulsión de la Cámara junto con todos los diputados, y le dije, sí, porque yo soy amigo tuyo, pero soy más amigo de la República. Esto lo parafraseo, esto lo decía Julio Argentino Roca. Entonces, le decía yo, cuando me dijo así, cuando dijo, no, porque vos sabés que yo lo hice, porque yo como tengo alguna comorbilidad por la obesidad, bueno, hay muchísima gente que la tiene, y sin embargo, bueno, pero eso no implicaba de que yo lo destruyera. Sí, bueno, tampoco, pero tuvimos especímenes como Tailade, como Moró, que realmente vos querías acercar a alguna posición y eran infranqueables, pero no obstante eso nunca llegamos al insulto ni al agravio, ni mucho menos a revolear como hizo Pietragala con Mazot. Y vos fíjate que esto va creciendo. Pietragala le tiró el micrófono a Monzó, que Monzó se calentó ahí, bien, porque viste un tipo. El otro día le hicieron lo mismo a Cariñano que además Cariñano, como me explicó un taquígrafo, me dijo, desconectaron el audio que escuchan los taquígrafos nomás, no es que le desconectaron el audio que después dijeron que había un diputado hipocúsico que había dejado de poder participar de la sesión. Porque de todos lados se busca cómo se puede uno primerear al otro, eso es lo que esperemos que no se dé. Yo ya sé que soy lírico, Osvaldo. Vos sos lírico, vos sos lírico también cuando pensás que Independiente puede ser campeón de América o River de la Sudamericana, ¿me entendés? Yo me conformo a irme con la Copa Argentina, ¿no? Ya no. Bueno. No, es así, es el ideal, pero nosotros lo planteamos, pero tengo que ser sincero y decir que lo veo lejano, es ideal, porque bien dice Pablo, que esto se retroalimenta. Pero acá y en el mundo, ¿no? Estamos viendo, yo veía ayer en el State of the Union en los Estados Unidos, siempre fue un acto institucional que yo lo miraba como ejemplo, porque muy respetuoso, y ahora hay una grieta tremenda, y entonces uno se queda sentado, los otros unos gritan, parecía algo como sucedía acá en los tiempos del kirchnerismo. Entonces, no vamos en el buen camino. Ojalá que algún día esto se retrotrae. Y como si esto fuera poco, cuando pasó delante de los ministros de la Corte, a los cuales después fustigó, ni los miró, al mejor estilo de lo que hacía Albertito. Sí. ¿Quería regalar algo usted? No, doctor, yo estaba de acuerdo con todos.
Hoy estoy de acuerdo con todos. Hoy tengo raro, un manto de piedad. Tengo un manto de piedad, sí. Quería hablar algo de la Corte, pero ya nos queda un minuto nada más en la Corte de la provincia, lo cual vemos que hay grandes peleas, ¿no?, para la incorporación de 3 o 4 nuevos miembros en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo cual sería muy bueno porque está realmente atascada la Provincia de Buenos Aires de trabajo en la Suprema Corte y tiene solamente 3 jueces. Eso era todo lo que quería decir. En el último minuto, la palabra del doctor. Aunque a veces cometer una infidencia, aunque a veces cuando la Corte queda con 3 miembros, un ministro, no voy a dar el sexo, de la Corte de la Provincia, digo, uy, qué suerte que tienen ahora que va a haber 4 miembros más. Y me dice, no sé si es suerte o puede llegar a ser una complicación. Y yo te digo, porque la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, y que es lo que más manejamos por ahí nosotros, aunque somos porteños, y le diría a Osvaldo que me desdiga si no es así, tiene un nivel muy bueno con los 3 ministros que tiene ahora, más allá que a lo mejor uno puede tener más simpatía jurídicamente o con uno que con otro. Sí, me parece que tiene un alto nivel, ¿no? Bueno, uno siempre sabe que el temor a estar cada vez peor, por eso uno dice, ¿qué es lo que vendrá si se amplía la Corte o en realidad hay que completarla, ¿no? Ojalá que los nombres que se postulen sean razonables, ni siquiera pido superhéroes, pero sean personas más o menos razonables. Que sean como Rossi, claro, Rosati estaría conforme. Si me permitís, Jorge, y quedan segundos, hablando de Corte, no da el tiempo ahora, pero fue muy importante el fallo de la Corte norteamericana del otro día. Seguro. Y lo más importante, porque le pone un límite a Trump, pero además de esas 6, fue a 6-3, de esos 6, 3 son, digamos, de origen republicano, 2 de ellos designados por el mismo Trump en su primer mandato. Esto es realmente trascendente, porque significa que este hombre que quiere ser una especie de emperador o de rey absoluto, bueno, tiene límites. Es algo que va más allá de los Estados Unidos. Es un mensaje muy importante sobre la consolidación, sobre la reafirmación del Estado de Derecho en general. Nos vamos hasta el próximo martes con estas lindas reflexiones de Osvaldo Pérez Sammartino. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau, saluda Osvaldo. Chau, Pablo. Saluda Ricardo.